Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos de vuelta en la jornada del día de hoy. Espero lleven un increíble día porque ahora se viene una parte increíble. Estamos en el último bloque de la jornada y tendremos a Pedro Pizarro, que es director de la carrera de Biología Marina de la Universidad Arturo Prat. El tema de la charla de hoy será arrecifes artificiales, alternativas de repoblamiento del fondo marino. Aquí estamos con Pedro. Hola Pedro, estamos felices de tenerte acá. Hola, Fernanda, muchas gracias. Primero agradecer la invitación y para nosotros como Universidad Arturo Prat es un gusto y un placer el poder compartir este conocimiento que generamos en nuestra facultad, a la cual aplicamos en nuestra carrera de Biología Marina. Así que muchas gracias y espero que lo que les voy a entregar se les sea de utilidad y de interesante para todos los oyentes que están en esta charla. Gracias a ti, Pedro. Te dejo acá, eres dueño de la pantalla y de la charla, así que Ok, dale con lo tuyo. muchas gracias Fernanda. Voy a proceder a compartir. Solamente me gustaría que me confirmaran si efectivamente estoy compartiendo mi presentación. Ok, Mm, A ver, eh, ahí me avisas nomás cuando... Ahí creo que ya estás compartiendo. ok, muchas gracias. Perfecto. Eh, Gracias. Vuelvo a saludar a todos los presentes y agradecer su presencia. La idea es que pudiéramos hablar, ¿cierto?, sobre los arrecifes artificiales, pero yo lo quise enmarcar esto dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que ha declarado las Naciones Unidas. Primero me voy a volver a presentar, mi nombre es Pedro Pizarro Fuente, yo soy director de la carrera de Biología Marina de la Universidad Arturo Prat y pertenezco a la Facultad de Recursos Naturales. Como ustedes pueden ver en la transparencia, los objetivos de desarrollo sostenible están declarados en 17 objetivos de desarrollo sostenible, y yo hoy voy a enfocar esta presentación sobre lo que es el objetivo sostenible número 14, que dice relación con lo que es la vida submarina. Eh, el contexto, medio lento. El contexto de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Están que a partir del año 2015 se adoptaron una serie de objetivos globales para erradicar, entre otras cosas, la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Y lo remarco el para todos, y eso fue lo que generó una agenda de desarrollo sostenible en donde se declaran una cantidad de objetivos y cada uno tiene metas específicas que deben alcanzarse dentro de los próximos 15 años. Eso significa que en el 2030 seguramente se van a evaluar estos objetivos de desarrollo sostenible y vamos a ver en qué pie está y cómo hemos ido avanzando en este tema. Tal como les señalaba yo, la idea es marcar el tema de los arrecifes artificiales, nuestra experiencia, en lo que es el número 14, que tiene que ver con la vida submarina, que tiene como objetivo el conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, es decir, cómo somos capaces nosotros como país para contribuir, ¿cierto?, a conservar y utilizar en forma sostenible lo que es la vida submarina. Es por eso, ¿cierto?, que en el caso de los océanos, a través de sus propiedades como la temperatura, la composición química, la corriente, y vida que tiene el océano, son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para nosotros. Yo acá he puesto o listé una serie de conceptos o palabras para que ustedes vean dónde debiéramos estar nosotros o cuáles son los elementos que nosotros debiéramos considerar dentro de estos 15 años, de los cuales ya llevamos 5. eh, Tenemos que ser capaces de ver cómo ha estado siendo el deterioro de las aguas costeras, cómo funcionan los ecosistemas, cuál es la biodiversidad, existe sobrepesca en nuestros recursos marinos para que podamos llegar a un desarrollo sostenible, la contaminación y la acidificación del océano, ¿en qué nivel estamos nosotros?
¿Cuál es el efecto, cierto, que está teniendo las pesquerías de pequeña escala? He colocado algunos otros conceptos como una palabra que considero importante, que es la de gestionar, es decir, cómo somos capaces de poder buscar soluciones a esto. Eh, ¿Qué pasa con los recursos que están ahí, mirados desde todo punto de vista? Y también, ¿qué tiene que ver con las áreas protegidas? Solamente quise listar algunos de estos conceptos, cosas que uno pueda enmarcarse que son estos y muchos otros más los desafíos que tenemos aquellos que trabajamos en ciencias del mar, que tenemos que aportar con conocimiento para que se haga, ¿cierto?, nuestra tierra habitable para todos nosotros. Y lo coloco, y esa palabra, ¿cierto? Porque efectivamente son muchos desafíos que tenemos, conocer mayor detalle nuestra biodiversidad, ver los efectos, ¿cierto?, de la contaminación en zonas costeras, cómo estamos contribuyendo a la acidificación del océano, un montón de desafíos que tenemos frente a esto. Y por eso que acá yo listo, que dice que los objetivos de desarrollo sostenible son ordenar, proteger, ¿cierto?, de manera sostenible estos ecosistemas marinos y costeros, como por ejemplo de la contaminación, perdón, de la acidificación. Tenemos que mejorar la conservación y el uso de estos recursos oceánicos, y lo cual, ¿cierto?, también tenemos que ayudar o hacer mitigar algunos retos o desafíos que enfrentan los océanos. O sea, ¿cómo somos capaces nosotros de contribuir a esto? Y en función de este contexto, la presentación que les voy a realizar dice relación con que es arrecifes artificiales, alternativa de repoblamiento de fondos marinos. Seguramente muchos habrán escuchado la palabra arrecife, y nosotros, ¿por qué le ponemos artificiales? Porque a diferencia de otros ecosistemas, hay arrecifes que son naturales, que son los arrecifes de coralino que existen en Australia y en otras zonas, y acá lo que es artificial porque lo que hacemos nosotros, ¿cierto?, a través de todo un estudio, cómo nosotros podemos ayudar al ecosistema marino a repoblar en fondos marinos. Y esta temática la voy a basar en un proyecto que realizamos nosotros, y una presentación que estoy realizando al preuniversitario Vero Valdivia, y ahí ustedes ven que trabajamos con otro colega y un equipo multidisciplinario, y les voy a decir por qué multidisciplinario. Porque cuando uno hace investigación en el océano no puede solamente mirarlo desde el punto de vista de uno. Sencillamente es que son equipos multidisciplinarios. Y tal como le decía anteriormente, quiero enfocarlo en lo que son diseño, instalación de resultados, colonización de estos arrecifes, y en un área específica, que es un área de manejo de caleta Pisagua. Entonces, dicho eso, lo primero que uno tendría que señalar qué es lo que es un arrecife artificial. Si ustedes ven, ese que está ahí es un arrecife natural. Y para que veamos la diferencia después con lo que hicimos nosotros para poder proveer fondos adecuados o sustrato adecuado para el asentamiento y para el repoblamiento de algunas especies marinas. Uno normalmente tiene que partir definiendo algunos conceptos, ¿cierto? Y acá, ya si ustedes ven, yo defino lo que es una arrecife artificial. Dice que es una estructura sumergida, colocada de manera deliberada sobre el suelo marino para imitar algunas de las características de un arrecife natural, y pueden estar expuestos parcialmente en algunos estados de marea. Eso es como la definición que uno tendría que, a diferencia del natural, que obviamente, ¿cierto?, se da de acuerdo a las condiciones físicas y químicas en algún lugar, para que pueda generarse aquellos organismos que generan en forma natural un arrecife, ¿ya? Esto es un artificial. Ahora, ¿cuál es la fotografía que están viendo ustedes? Esos son naturales. ¿Qué función cumplen los arrecifes naturales? Y lo que nosotros hacemos artificial es un poco asemejarnos a lo que la función que cumple uno natural. Allí yo listo una serie de elementos, por ejemplo, protección física de ecosistemas sensibles y frágiles. Puede también ser la adición o reposición de la complejidad de hábitat, la creación de nuevos sustratos, y ahí el arrecife artificial calza en la creación de nuevos sustratos. También dentro de la función está como un potencial turístico, y también lo quiero tomar al final de la presentación,
y también puede cumplir la función de la protección o restauración de hábitats naturales marinos frente a técnicas ilegales de pesca. También puede ser utilizado, ¿cierto?, como una herramienta del arrecife artificial. Por ejemplo, si nosotros los arrecifes artificiales los vemos desde un punto de vista del ocio del turismo, podemos ver que tiene que cumplir una cierta característica donde nosotros los queremos colocar, porque no en cualquier lugar podemos colocar un arrecife artificial para que sea de ocio o de visita, porque tiene que cumplir una serie de características el lugar donde uno lo va a colocar. Si es visto el arrecife artificial mirado de un punto de vista de la producción, lo que queremos nosotros finalmente, ¿cierto?, es cómo tenemos que ubicar un lugar para suplementar con este sustrato artificial para aumentar la biomasa de algún recurso, como por ejemplo que está en nuestra tabla, que es el repoblamiento. Lo que podemos hacer también al instalar estos arrecifes es un incremento de la supervivencia. Si hay una colonización a través de toda una cadena trófica, podemos aumentar el crecimiento. O podemos también ofrecerle como refugio para la reproducción de ellos mismos. Ahora, estos arrecifes pueden ser de estructura muy variada, los diseños y materiales van a depender muchas veces de las características de la especie en las cuales uno tiene que, o que quiere suplementar como sustrato, y lo que uno pretende, ¿cierto?, es poder maximizar esto. Ahí ustedes tienen unos ejemplos, y después yo les voy a mostrar lo que hicimos nosotros, pero eso lo sacamos de la literatura. Ahora, ahí ustedes ven, y ahí pongo una flecha, ¿cierto?, en la línea, no en una línea, puede ser una línea del tiempo en realidad, que cómo ha ido, comilla, evolucionando este tema de los arrecifes. Inicialmente, cualquier estructura funcionaba. No nos fijábamos si esos materiales eran tóxicos o no, si tenían las características adecuadas como para que cumpliera la función, si tenía los orificios que corresponden, ¿cierto? Y así, en la medida que fue pasando, ¿cierto? Incluso en algunos momentos se hundieron vehículos en algunas partes, barcos, para dar esto, comillas, arrecifes artificiales. Bueno, pero esto en el tiempo fue evolucionando hacia materiales prefabricados, ya hubo una aplicación ingenieril para poder ser estructuras que no tuvieran problemas con las corrientes, se empezaron a usar materiales de diseño que fueran amigables, y por lo tanto, finalmente lo que nosotros estamos buscando es cómo podemos tener un material específico para que éste se biologice, es decir, que tenga la capacidad de que los organismos que empiezan a formar las primeras capas y posteriormente las sucesiones ecológicas nos permitan, si se fijan o no se fija, porque yo puedo colocar cualquier elemento y si no se me fija no va a cumplir la función de generar nuevos sustratos para la producción, el mejoramiento o el repoblamiento de los individuos o las especies que nosotros queremos ver. Es por eso que nosotros, y esta presentación yo se la estoy haciendo a partir de un proyecto de investigación que nos financió el Fondo de Investigación y Competitividad de la región de Tarapacá, entre el año 2012 y 2015, y hemos seguido trabajando en esto, en otro trabajo mucho más específico, que tenía como objetivo general la instalación de estos arrecifes en esta localidad, el aumentar la capacidad productiva y comercial del sector pesquero artesanal de la localidad de Pisagua, a través de la instalación de estas unidades de arrecifes artificiales en un lugar específico que es en el área de manejo de recursos bentónicos, y nosotros también quisimos cómo esto lo enlazamos y un desarrollo de un programa de turismo de intereses especiales conocido como los TIE. Ahora, quiero aclarar algunos conceptos. ¿Por qué en un área de manejo? Porque uno no puede ir al mar e instalar arrecifes artificiales si de por medio no hay algo que lo autorice. Por lo tanto, las áreas de manejo de recursos bentónicos es una de las tantas medidas de administración que tiene el Estado para poder gestionar y conservar las costas nuestras. Yo les quiero comentar que a nivel nacional nosotros debemos tener algo así como 700 áreas de manejo en las distintas caletas que van desde Arica hasta Punta Arenas. Y una de esas es la área de manejo de Pisagua. Yo les voy a mostrar dónde está ubicada. Y esta
esta medida de administración, como son los arrecifes artificiales, está contemplado en la ley. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que decir que los arrecifes artificiales, ¿cierto? La ley lo permite que lo coloque uno en un lugar determinado, pero no en cualquiera. En un lugar que es un área de manejo, que es un lugar que se le asigna a los pescadores artesanales a partir de todo un procedimiento. En el ejemplo que estoy planteando, o lo que le hicimos nosotros, que fue el área de manejo Pisagua, esa área de manejo Pisagua empezó a implementarse el año 2000, y hasta ahora, hasta el 2010, hasta el año pasado, el año 2019, ya tenía todo un estudio, el ESBA, que es el estudio de situación base de esa área, se conocían cuáles eran sus recursos, y año a año se le hace un seguimiento para ir viendo cómo evolucionan esos recursos que están en esa área. Lo pongo en este contexto porque nuestro objetivo era aumentarle la capacidad productiva y comercial de este sector, pero que, como les señalaba yo, lo queríamos enlazar con lo que eran los turismos de intereses especiales, los tiempos. Ahí ustedes tienen un mapa de Chile, ahí está Iquique, para los que no conocen, ¿cierto? Y ahí, hacia el norte de Iquique, a 140 kilómetros de Iquique, está lo que es la caleta de Pisagua. Y ustedes lo que ven acá, lo voy a mostrar con la punta de mi mouse, es el área de manejo de Pisagua, que es un lugar delimitado, entregado en uso para los pescadores artesanales, y aquí ustedes tienen algunos resultados cuando se hizo el estudio de situación base, que era ver el tipo de sustrato. Y si ustedes se fijan, sería como ilógico que nosotros instaláramos arrecifes artificiales donde hay sustrato rocoso. No vamos a ir a competir con el ambiente en donde hay sustrato rocoso, ofrecerle un arrecife artificial. Sino lo que nosotros andábamos buscando, que en esa área de manejo, que es una designación que tienen ellos, cuál era el sustrato apto en donde nosotros pudiéramos instalar estos arrecifes artificiales. Y ustedes pueden ver acá que estos colores que están pegados a la costa son efectivamente rocas, pero hay algunos lugares, que acá está con un color café, que son arenas, que son conchuela o fondo mixto o fango, en donde, como es un tipo de sustrato que no es fijo, sino que se mueve en función de las mareas, en función de las corrientes, cualquier partícula que se asiente tiene una alta probabilidad, si no es un organismo de un sustrato arenoso, existe una alta probabilidad que esa partícula o ese futuro organismo no se desarrolle y haya una alta mortalidad. Por lo tanto, lo que nosotros que andamos buscando, ¿cierto?, es ofrecerle un sustrato a través de los arrecifes artificiales, cosa que aquellas partículas que están en esa zona, como les digo yo, arenosa, el que pueda tener un sustrato adecuado para que empiece a desarrollarse esta especie. Entonces, nosotros lo que ubicamos en esta área fue esta zona que era, no era productiva para área de manejo, porque lo productivo para ello está acá en el fondo rocoso, perdón, pero en esta parte de acá, que era básicamente arenoso y teniendo una profundidad adecuada, podríamos instalar estos arrecifes. Pero eso significó que no es, y estos son los desafíos que nosotros nos planteamos en nuestra investigación y que se las traspasamos a nuestros estudiantes que estudian biología marina, es que previo a esto, nosotros tuvimos que hacer, y ahí empezamos a trabajar con otras disciplinas de nuestra facultad, como son los colegas de oceanografía, en donde nosotros necesitábamos caracterizar oceanográficamente esa zona, en donde nosotros queríamos, o nosotros habíamos dicho, mire, ahí hay arena, bueno, pero cumple los requisitos como para, y ahí ustedes, yo lo voy a pasar ahora bien rápidamente una serie de transparencia, y si queda alguna duda ustedes me la pueden consultar. Entonces, fuimos a hacer un estudio sonográfico, obviamente con nuestra lancha de investigación y con los instrumentos adecuados, y posteriormente el colega lo que nos entrega a nosotros la información, es decir, lo que él nos entregó fue la batimetría, es decir, la profundidad que tenía esta zona, que está marcada acá con rojo. Obviamente que él no solamente se dedicó a trabajar en el área de manejo, él hizo un trabajo mucho más amplio para poder conocer la la batimetría. Aquí ya nos colocó, ¿cierto?, un mapa más pequeño y acá más. Y aquí nos fue diciendo él dónde estaban las profundidades y dónde nosotros podríamos poner en forma adecuada estos arrecifes. Y ahí él nos entregó un elemento importante para nosotros, que era cómo era la caracterización de las corrientes que estaban en esa bahía. ¿Por qué? Porque si nosotros detectábamos que en esa bahía las corrientes tenían solamente sentido sur y no había devolución o puro sentido oeste, es decir, sacar las partículas hacia afuera,
no íbamos a tener partículas que se asentaran. Por lo tanto, lo que nosotros necesitábamos era saber en esta zona en donde se concentraban las partículas y nosotros poder colocar, porque esto es lo que nos está diciendo, señalando esta gráfica, que tenemos cómo es la corriente a los 3 metros, a los 5, a los 10 y a los 15 metros, y nosotros decíamos que 15 metros es mucho y andábamos buscando aquellas zonas donde nosotros sabemos que por efecto de estas corrientes las partículas iban a estar ahí y en algún momento iban a decantar. Bueno, entonces eso significó que nosotros, ahí tienen una vista ustedes del área de Pisagua, que es una caleta, este es Punta Pichalo, y ahí tienen varias vistas ustedes, hasta que ubicamos el lugar, yo ahí les estoy mostrando una fotografía y ustedes ven ahí que nosotros estamos trabajando donde ubicamos esta zona, ahí en este mapa ustedes lo ven. Entonces, previo a eso, nuevamente, nosotros ya teníamos delimitado esa zona donde podíamos trabajar, acá está un poco más ampliada, y lo que hicimos fue hacer muestreo desde el punto de vista de saber oceanográficamente ahora, ideológicamente, qué es lo que había ahí. Entonces, empezamos nuevamente otro trabajo que era básicamente ver cuál era la productividad a través de la intensidad de luz que llegaba en esa zona. Ustedes pueden ver que ahí hay un colega trabajando. Ahí estamos con un luxómetro tomando la cantidad de luz que llega, la colocamos bajo la embarcación para ir evaluando estos parámetros. Obviamente que hacíamos muestreos de tipo oceanográfico con botellas y con redes para poder saber cuáles eran las partículas que estaban en esa zona que ya estábamos determinando, saber cuál era el fitoplancton y el zooplancton. Y posteriormente, después con los colegas empezamos a ver, bueno, ok, es un sustrato arenoso, pero ¿cuál es la característica sedimentológica que tiene? Y ahí trabajamos con otros colegas, nosotros tomábamos las muestras, les señalamos, porque lo que queríamos ver, porque al poner una estructura, y si la arena era muy, o el sustrato era muy movible, era probable que estos arrecifes se empantaran, y esa no era la idea. Por lo tanto, lo que nosotros teníamos que ver era cuál era el grado de sedimentación, y ahí ustedes pueden ver que tenemos la profundidad, y marcamos la estaca esta para ver si la revisamos periódicamente para saber si había embancamiento o no había embancamiento. Ahí ustedes ven a un colega sacando fotografías. Y también sacábamos muestras para saber el tipo de granulometría. Bueno, todo este tipo de elementos, ¿cierto? Y a deber hacer muestreo, porque necesitábamos ver cuáles eran las especies que estaban presentes, tener alguna idea si había zooplancton, fitoplancton, qué tipo de fitoplancton, y ahí trabajamos con la colega que tiene que ver con lo que es productividad primaria. Y ahí los estudiantes empezaban, parte de esto también podían desarrollar sus tesis o su seminario de investigación. Ahí me recuerdo de la estudiante Jan que se dedicó a buscar todo lo que eran los moluscos pequeños, y acá ustedes pueden ver un gastrópodo, es decir, teníamos evidencia que efectivamente en la zona que estábamos eligiendo después de todos los estudios previos, que efectivamente podíamos encontrar estas especies que podíamos ayudar. Acá lo que están viendo ustedes, aquí hay una cronología en el tiempo de estas muestras. Lo que están viendo ustedes son unas larvas tipo pluteo, es decir, aquellas que dan origen a equinodermos como los erizos, como la estrella, pero ustedes las pueden ver, no les podía señalar, después lo hicimos más específico por esta fotografía, lo que queríamos identificar cuál era. Acá ven otro tipo de moluscos, ¿cierto? O larvas de ya con otro desarrollo metamorfoseada de equinodermos. Acá lo que ven ustedes son algunas larvas de gastrópodos, que nosotros pensamos que pueden ser tipo loco o pueden ser otro tipo de moluscos gastrópodos, que son los que tienen concha tipo caracol. Acá lo que ven, ¿cierto? Es otro tipo que nosotros creemos que es la de locate, la vemos en diferentes fases. Bueno, toda esa información nosotros la fuimos recabando en el tiempo, pero todavía no instalábamos los arrecifes porque andábamos buscando la información previa, porque no era, insisto, el arrecife no es llegar y colocarlo en un lugar así. Entonces lo que hicimos fue instalar algunos colectores antes de instalar los arrecifes para ver si efectivamente estas partículas que identificábamos arriba, que pensábamos que el sedimento podía soportar, si se asentaban o no se asentaban. Y acá nuevamente los que trabajan con nosotros, ¿cierto? Pusimos un colector, miraba la profundidad, lo fijamos, etcétera. Y después en el tiempo fuimos viendo que efectivamente estos colectores se colonizaban con distintos tipos de especies. Las primeras eran como una especie de lamilla de una alga, posteriormente aparecían otros. Y ahí ustedes pueden ver, lo voy a mostrar una serie de fotografías, voy a ir más rápido para que ustedes vean, aparecían algunas actinias, algunos caracoles, ¿cierto? Ahí el colega revisaba la profundidad al cual estaba, y fuimos colonizando y fuimos viendo que efectivamente estas partículas que estaban en la columna de agua
por ser una zona de menor velocidad de corriente, podían asentarse, lo que no tenían era un lugar donde quedar. Y acá ustedes pueden observar que estos colectores se llenaron fácilmente, rápidamente. Ahí lo que hicimos fue cortar un parche de colector, pues vimos que se fijó un alga, que más probable sea huiropalo, y que funcionaba el sistema. Ahí pueden ver ustedes que está mucho más grande y otras especies más. Bueno, acá incluso en esta boya que está filmando el colector abajo también se nos llenaban en los cabos, por lo tanto nosotros cumplimos nuestra hipótesis en el sentido que efectivamente la zona elegida a partir de todos los estudios previos nos permitiría tener un grado de éxito en la instalación de estos arrecifes. Ahí ustedes pueden ver lo que nosotros andábamos buscando, que ojalá se asentaran organismos que son el alimento preferido de los locos, y ahí ustedes lo que ven es piure, ven algunas algas, ustedes ven muy bien esta fotografía, y otros elementos más. Acá se aprecia mucho mejor el piure, que era nuestro objetivo, y las algas. Y después de esto empezamos en enero, en julio del 2013, oh sorpresa, nos encontramos que efectivamente había reclutado un loquito chico y logramos determinarlo. Los piures que empezamos a ver chiquititos formaron esta masa de piure, y así fuimos viendo. Después, otro experimento que empezamos a ver era, bueno, ¿cómo hacemos los arrecifes? Y hicimos pruebas de materiabilidad, nos asesoramos con gente que sabía sobre esto, y empezamos a poner arrecifes con distintas mezclas de esto en algunos lugares para ver si efectivamente se rompían o no se rompían, cuál era el grosor adecuado, etcétera. Así es, lo que hicimos fue una prueba de materiabilidad antes de ingresar a los arrecifes. Y posteriormente viene todo lo que es el diseño. Entonces, como les mostraba yo, nosotros tratamos de hacer diseños que fueran lo más útil posible. ¿En qué sentido útil? Es decir, darle la mayor cantidad de espacio para que la mayor cantidad de partículas se pudieran asentar. Y ahí ustedes van a ver una serie de diseños, que me voy a detener en algunos. Lo otro importante, y por qué nosotros transferimos esta información o esta capacitación o este conocimiento con los mismos pescadores artesanales de Pisagua. Ustedes ahí ven dos pescadores que están trabajando en la montaje de esto, que nosotros los dirigíamos. Y ahí ustedes pueden ver que ya hay algunos arrecifes de alguna forma. Y ahí empezamos nosotros a señalar, ¿y qué pasa si nosotros instalamos unos tubos y le damos orificios, como por ejemplo para que se puedan refugiar los pulpos o algún tipo de pez o algún tipo de crustáceo? Bueno, y ahí fuimos desarrollando. Ustedes ven que acá partimos con esto, lo entubamos, cemento, después sacarlo, y queda de esta forma. Es decir, lo que tratamos nosotros, porque esto es un rectángulo, que por arriba le ofrecemos espacio para que se asiente, le ofrecemos acá a los lados, por este otro lado, todas las caras le ofrecemos, y además hacemos un mejor uso del espacio, dándole estos orificios para poder de refugio. Y ahí ustedes van a ver una serie de elementos, ¿cierto? Una serie de elementos, ¿cierto?, que ustedes pueden ir visualizando. Ahí están una serie de moldes, cómo trabajaba la gente. Y después dijimos nosotros, y si le damos espacio también y aprovechamos el espacio interior, y si usted se fija, lo que generamos ya no era una, dos, tres, cuatro caras. Eliminamos quizás la cara de arriba, pero acá le dimos cuatro interiores y cuatro interiores, más los orificios. Por lo tanto, nuestro objetivo siempre era ofrecer una mayor cantidad de sustrato para la fijación de organismos. Ahí voy a pasar mucho más rápido, ahí hay una serie de modelos. Nosotros también intentamos de alguna forma que esto diera tener algún tipo de armazón abajo, porque recuerden que aparte de aumentar la producción, nosotros teníamos un turismo de intereses especiales, por lo tanto deberíamos haber construido un tipo de arrecife que pudiera ser visitado por aquellos que fueran de forma aficionada a hacer ocio o turismo. Y recuerden que una de las premisas para que el ocio o el turismo que sea una zona accesible, y además cierto que esté a menos profundidad, y además que no tenga grandes corrientes ni grandes olas para que la gente pueda estar tranquila. Después finalmente les voy a contar cuál fue la experiencia de esto, pero tratamos de hacer un molde ya más que fuera reutilizable y poder generar, ¿cierto?, esta estructura. Y ahí ustedes lo pueden ver. ¿Cuál era la ventaja de que nosotros esto los podíamos apilar y podíamos dar una figura en el fondo? Bueno, después viene todo un proceso. Una vez que los teníamos definido el lugar, teníamos que hacer todo el traslado, y ahí también hay con toda la cooperación de los pescadores, y ahí utilizando ya conocimientos desde el punto de vista, ¿cierto?, de ver cómo poder desplazarlo a través de globo levante. Voy a pasar mucho más rápido, y ahí ustedes ven cómo los vamos desplazando, cómo trabajamos con ellos.
Y ahí empezamos la incubación en diciembre del 2012, la incubación de estos arrecifes en un lugar cercano antes de llevarlo. Y lo único que queríamos nosotros era ver, oye, si nosotros lo dejamos un tiempo determinado, efectivamente el material que utilizamos, un elemento que nosotros sí consideramos muy importante, era que debiéramos usar el material que estaba presente ahí en la misma caleta. No nos nunca, o por lo menos decidimos no utilizar este hormigón que son los Redmine, que vienen con una serie de características que es para construcción, pero nosotros no podríamos haber utilizado eso, que son mucho más rápidos, pero lo fuimos también por dar una fuente laboral a los pescadores y utilizar los materiales de ahí. Entonces lo que hicimos nosotros después que colonizamos, lo dejamos 6 meses y lo revisamos estos arrecifes y efectivamente el material que estábamos utilizando lograba su objetivo de que se hiciera la colonización. Acá ustedes pueden ver el mismo, de otro punto de vista, perdón, es el mismo que lo revisamos en junio y posteriormente lo revisamos 4 o 3 meses después, en octubre, y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que hay una mayor cantidad de algas. Bueno, entonces aquí una vez que instalamos los arrecifes empezamos un seguimiento, porque claro, lo instalamos en el lugar que corresponde y lo primero que vimos fue que ofrecíamos un lugar interesante para que se acercaran algunos tipos de peces como las pintachas, que Ilustrata variegatus, y también empezamos a registrar que efectivamente lo primero que se fija en un arrecife, que les pido que acá con un color verde, ¿cierto?, es como una especie de alga en la milla. Y posterior a eso se fijan una sucesión ecológica como son los piquillos, y posterior sobre ello empiezan a llegar los gastrópodos superiores. Fíjense ustedes acá. Acá se ve un poquito más claro, donde se ve esa parte verde, se ven esos puntos blancos que son los cirripedios, y ahí ustedes ven cómo ellos ubican un espacio y empiezan a colonizar y a usufructuar del espacio que nosotros le estábamos ofreciendo en este suelo, que recuerden ustedes que es un suelo arenoso, que ustedes lo pueden apreciar ahí a los lados. Y así sucesivamente hicimos este seguimiento, oh sorpresa, cuando nos encontramos, cuando ya estaban las primeras asentamientos de alga como repoblamiento, ya habiendo alga, ¿cierto?, aparece el erizo a comer, y así ustedes pueden observar distintos acá lo que vemos, ¿cierto?, que están ocupando los espacios. Otros tipos de peces empiezan a colonizar, otros tipos de moluscos como son los bivalvos y otros tipos de caracoles, algas, obviamente la alga empieza a aparecer. Y acá estos locates que son muy carnívoros, como se le está ofreciendo sustrato, alimento, porque al fijarse una alga y después un filtrador, un ramoteador como el piquillo, aparece el otro que es y aparece una sucesión ecológica y se empiezan a formar lo que son las tramas tróficas dentro de estos arrecifes, como ocurriría en forma natural. Y acá usted tiene que, el colega trató de sacar una foto bien al detalle de cuando estaba sentado el disco de estas algas, ahí usted puede ver un crustáceo, etcétera. Acá lo que le muestro, ¿cierto?, es cuando ya con otro estudiante, no, yo no era un estudiante, ya era profesional, empezó a evaluar cómo era esta sucesión ecológica utilizando algunos marcos muestrales, de hacer el seguimiento de algunas. Acá empezaban a sacar ya fotos artísticas ellos, de sentido que pueden ver los peces cómo se movían dentro de los arrecifes. Acá, esta es la puntita de estos arrecifes modulares que construimos nosotros, y nos pareció muy interesante que ya se habían asentado locos y algún tipo de caracol, en este caso es una tégula, y algún tipo de mitílido, en este caso es uno que tiene solamente concéntrica, y las algas. Oh sorpresa, también llegan los lenguados a colonizar esto, más peces, locos mucho más grandes, tipos de crustáceos, etcétera, etcétera. Voy a avanzar mucho más rápido, acá empiezan a aparecer quitones y otros tipos de recursos o de especies que fuimos identificando. Y esto lo hicimos en forma sucesiva todos los meses para ir viendo cómo evolucionar. Y acá nos llama la atención que acá hay un molusco gastrópodo como es el locate, y lo que ven ustedes acá son unos racimos, que es la forma como ellos colocan sus huevos, y lo que tienen acá posteriormente van a salir las larvas, lo cual implica que el ofrecimiento de este sustrato, a este específicamente, este molusco locate, encontró un sustrato adecuado para poner sus progenies, y en algún momento estos moluscos van a salir, van a pertenecer en algún momento al pteroplancton, es decir, que están en la columna de agua y posteriormente se van a sentar. Por lo tanto, le estamos cumpliendo el objetivo de ofrecer este sustrato.
Ahí ustedes ven otro tipo de peces y así sucesivamente. Acá me voy a tener, si te fijas, cuando vimos los primeros, cuando se veían las algas muy pequeñas, bueno, las algas siguieron creciendo y ahí están. Entonces, fuimos viendo nosotros, ya estos ya son resultados que quería mostrarles bien rápidamente, cómo fueron evolucionando en el tiempo o cómo fueron apareciendo el número de especies en estos arrecifes y logramos identificar cuando hicimos el último muestreo en abril de 2014, logramos identificar algo así como 50 especies distintas. ¿Ya? Acá muy técnico, eso, perdón, son 54, acá está muy técnicamente los nombres científicos y vernaculares, vulgares de los que fuimos encontrando. Acá hay un resumen de ello por grupos bien generales, y los que más vimos normalmente fueron los peces, y también los moluscos, sorpresa también algunos crustáceos, algas, equinodermos y otros que no los agrupamos dentro de los que están mencionados acá. Bueno, pero como esto era aumentar la productividad de esta organización en esta área de manejo, lo que procedimos posteriormente fue a realizar una cosecha de estos güiros que se habían asentado. Fíjense ustedes que nosotros empezamos por ahí por el 2013, en enero del 2013, y ya al año, un año, 2 meses, marzo de 2014, ya habían suficiente algas, cosas de cosechar y que pudieran tener algún rendimiento económico y algún ingreso por parte de los pescadores. Y la otra cosa que nos llamó mucho la atención, y por eso muestro esta fotografía, que normalmente los discos de las algas cumplen un rol muy importante en el ecosistema, que son, que nosotros conocemos como los bioingenieros de las costas, porque ellos ofrecen sustrato para que se fijen muchas especies de moluscos y crustáceos cuando son muy pequeños y después ellos migran hacia abajo, y estos son refugios. Y nos dimos cuenta que los arrecifes artificiales, al fijarse la alga, cumplen el mismo rol de ofrecer refugio a otras especies de la alga. Acá están los colegas, ¿cierto?, midiendo la alga porque necesitamos ver cuáles son las características morfométricas y merísticas de ella. Acá ustedes tienen el güiro palo, de qué tamaño encontramos la alga, hasta 1,50 m, hasta la moda, o lo que con mayor frecuencia. Esto es desde el punto de vista porcentual, ¿cierto? Y acá está mirada desde el punto de vista del peso. Es decir, las algas, la gran mayoría de las algas pesaba entre 500 y 1 kilo. Otra cosa interesante que encontramos nosotros, y por eso lo remarcamos, es que estas algas, uno podría decir ya se asentaron, pero siguen cumpliendo su ciclo biológico, es decir, asentarse, crecer y reproducirse, dejar progenie. Efectivamente, encontramos, si ustedes con harta paciencia ven una estructura café, obvio, esta es la hoja del güiro, ¿cierto? El caso güiro palo. Y si ustedes ven una estructura que tiene un color un poco más, café un poco más oscuro, esos son los soros reproductivos, por lo tanto, cumple el ciclo completo, que seguramente después iba a liberar soros o gametofitos para estar dentro de eso, y acá ustedes pueden ver que en general encontramos, si bien pocas plantas reproductivas, pero lo interesante es que se encuentra ese indicador de la población. Posteriormente a eso nos dimos cuenta que como se fijaban los piquillos y decíamos, oh, entonces el piquillo se lo come el loco, entonces procedimos a hacer un experimento de marcaje en el loco en marzo de 2014, donde marcábamos los locos y queríamos ver cuál es el crecimiento, porque el sustrato estaba su alimento, y ahí ustedes pueden ver que nosotros marcamos locos muy pequeñitos y después los fuimos revisando, ¿ok? Y acá quiero mostrarles una serie de fotografías del equipo de trabajo, porque sin ellos nosotros no podríamos realizar esto, siempre su buena voluntad y siempre aportando su conocimiento, que muchas veces es mayor que nosotros en algunos aspectos. Ahí ustedes ven otros colegas trabajando. Voy a pasar un poco más rápido. Ese es el equipo técnico que mostraba. Y quería mostrarles esto, que efectivamente cuando esto llegó empezó a ser bastante conocido en la zona. Por ejemplo, dice en Pisagua se construye arrecife artificial para la biodiversidad, se salió en el diario local. Después tuvimos la visita, ¿cierto?, de algunas autoridades para que fueran a ver que efectivamente lo que estaba financiando el Fondo de Investigación, el Fondo de Innovación y Competitividad, podría ser una innovación para ello. Ahí ustedes pueden ver que fuimos portada de primera página del diario de Iquique, ¿cierto?, donde dice Proyecto Piñero en Tarapacá, primera arrecife artificial estará en Pisagua, y ahí está la descripción de lo que se pretendía ahí en el interior. Después en otras revistas también, ¿cierto?, donde fue el intendente a revisar que efectivamente con el subsecretario si estábamos cumpliendo o no nuestro, hay otras fotografías más. Y antes de terminar, quería mostrarles, y como les he planteado, ¿cierto?, lo que es el TIE.
El TIE son los turismos de interés especiales. Por lo tanto, nosotros cuando estábamos trabajando con los pescadores, también trabajábamos con las señoras de ellos, a través de nuestros colegas que veían el tema gastronómico, los capacitamos, porque ellos tienen los productos, tienen el lugar. Entonces teníamos que hacer un circuito de que esto tuviera una componente gastronómica y una componente también desde el punto de vista turístico, tanto conociendo la caleta como haciendo arrecifes artificiales. Si ustedes colocan en un Google y ponen Pisagua sumergido, va a salir que de este proyecto quedó un emprendimiento de uno de los que trabajaba con nosotros, y él ofrece cursos de buceo, las lleva a la gente, los capacita, le enseña a bucear y le muestra los arrecifes artificiales. Pero también, ¿cierto? Hicimos rutas turísticas para aquellos que les gusta el senderismo o bicicleta, cosas que todos esos elementos, nosotros ponerlos en valor para que pudieran ser no solamente los arrecifes artificiales, sino que había otros elementos más, como por ejemplo ahí pueden ver ustedes cuando participábamos en la capacitación que nos hacía el jefe, y ahí ustedes pueden ver a la esposa de ellos haciéndolo, trabajando con los mismos peces que sacaban su marido, y ahí ya tenemos una celebración, ¿cierto?, con su primera curso. Ahí ustedes pueden ver Pisagua, algunas fotos de aquellos que no conocen. Y finalmente quedo con esta transparencia, porque nosotros teníamos que llevar un control sobre los arrecifes que teníamos, porque teníamos un compromiso de colocar 200 arrecifes en la zona, y en algún momento nosotros decimos, bueno, ¿y cómo vamos a controlar cuántos arrecifes llevamos si no los numeramos? Entonces a alguien se le ocurrió que debiéramos hacer un número cuando el cemento estuviera fresco, y ese, por ejemplo, es el número 39. Y fíjense ustedes la cualidad, que lo que anda buscando finalmente ese caracol es un lugar para refugiarse, y no encontró mejor que el surco que hicimos nosotros en el 3 y 9 quedó ahí. Y por eso que nosotros graciosamente decimos gracias por el sustrato concedido, los saluda las tébulas. Eso era, estimado, si no me equivoco, lo que yo quería presentarle hoy. Eh, Fui bastante rápido, traté de abarcar los mayores temas posibles y quedo a su disposición para cualquier consulta o pregunta que ustedes me quisieran realizar. Fernanda, eso es mi presentación. Muchas gracias, Pedro. Oye, acá tengo un par de preguntas que igual a mi juicio ya las respondiste en la charla, pero bueno, no está de más que las lea. Primero era cuánto dura la carrera. Creo que no sé si hablaron de la duración de la carrera. No, pero lo puedo señalar. La carrera en su Aprox, por trayecto, lo menos. sí, por supuesto, tiene una duración de 10 semestres, y la formación curricular está determinada por semestre, y es una carrera diurna. Ok, y lo otro era cuál es la finalidad exacta de los arrecifes artificiales, que si es que tenía un fin lucrativo o era como fin para el ecosistema de la zona. A ver, tú lo puedes mirar de distintas formas. Lo importante, cierto, es que producto de este proyecto, nosotros fuimos capaces como universidad y fuimos invitados al Senado, que esto se incorporara dentro de la ley de pesca. Y por lo tanto, al estar incorporado a la ley de pesca, tiene que salir un reglamento para que tú instales un arrecife. Porque tú no puedes instalar un arrecife en cualquier lugar. Ahora, el objetivo que tenga cada arrecife o en cada localidad puede ser distinto. Puede ser de un punto de vista solamente turístico, o puede ser básicamente para recuperar o aumentar la biodiversidad en alguna zona en particular. Pero el objetivo puede ser amplio. Ahora, lo que tratamos de hacer nosotros fue complementar varias aristas. Quisimos ver el tema productivo, asesorar a los pescadores artesanales de esa caleta en esa área de manejo, pero además también, desde un punto de vista social, incorporar a su señora para que fuera un valor agregado, lo que fuera. Y obviamente la otra que fue finalmente el tema del el buceo, y esos arrecifes quedaron a una profundidad de 6 metros, cosa que cualquier persona pueda bajar con el instrumento como corresponde sin tener un mayor conocimiento o equipamiento, aunque Pisagua sumergido sí los proporciona cuando van. Y por el otro lado, vimos que también podría ser el tema de aquellas agencias de turismo de la región que podrían ofertar este paquete, digamos, con la contribución a partir del conocimiento que generamos nosotros en nuestra facultad. Claro. Y muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, aprovecho de dejar a todos y todas invitadísimos a que participen en la jornada de
de mañana, que vamos a continuar con el ciclo, con el séptimo ciclo de Evolucionax, que es vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Bueno, muchas gracias Pedro y a todas y todas por participar en la jornada de hoy día. Nos vemos mañana, todos los que nos están mirando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.